El hombre que encontró la paz, el poder de elegir la calma en un mundo caótico. En las afueras de una bulliciosa ciudad, donde el ruido de los coches y el estrés de la vida moderna parecían no tener fin, vivía un hombre llamado Rambo. Aunque su nombre evocaba fuerza y resistencia, Rambo era conocido por algo mucho más sorprendente, su inquebrantable calma. En un mundo lleno de prisas, gritos y frustraciones, Rambo era un oasis de serenidad. Pero no siempre fue así. Hace años, Rambo había sido todo lo contrario. Era un hombre impulsivo, lleno de ira, que reaccionaba ante cualquier inconveniente con gritos y gestos bruscos. Su temperamento le había costado amistades, trabajos y, sobre todo, su paz interior. Vivía en un constante estado de agitación, como si llevara una tormenta dentro de sí. Todo cambió una tarde de verano, cuando Rambo se encontró al borde del colapso. Había tenido un día particularmente difícil, su jefe lo había reprendido en público, su coche se había averiado en medio del tráfico y, para colmo, al llegar a casa, descubrió que había olvidado las llaves. En un arranque de furia, golpeó la puerta con tanta fuerza que se lastimó la mano. Fue en ese momento, mientras sentía el dolor físico y emocional, que algo dentro de él se quebró. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, mirándose al espejo. ¿En qué me he convertido? Esa noche, Rambo no pudo dormir. La pregunta resonaba en su mente una y otra vez. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Fue así como conoció a un viejo monje que vivía en un templo en las afueras de la ciudad. El monje, de nombre Lee, era conocido por su sabiduría y su capacidad para guiar a las personas hacia la paz interior. Todo cambió una tarde de verano, cuando Rambo se encontró al borde del colapso. Había tenido un día particularmente difícil, su jefe lo había reprendido en público, su coche se había averiado en medio del tráfico y, para colmo, al llegar a casa, descubrió que había olvidado las llaves. En un arranque de furia, golpeó la puerta con tanta fuerza que se lastimó la mano. Fue en ese momento, mientras sentía el dolor físico y emocional, que algo dentro de él se quebró. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, mirándose al espejo. ¿En qué me he convertido? Esa noche, Rambo no pudo dormir. La pregunta resonaba en su mente una y otra vez. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Fue así como conoció a un viejo monje que vivía en un templo en las afueras de la ciudad. El monje, de nombre Lee, era conocido por su sabiduría y su capacidad para guiar a las personas hacia la paz interior. Maestro, dijo Rambo al llegar al templo, necesito aprender a controlar mi ira. No quiero seguir viviendo así. Lee lo miró con ojos serenos y le ofreció una taza de té. Después de un largo silencio, el monje habló. La ira es como un fuego que consumes en tu interior. Te quema a ti primero antes de que pueda afectar a los demás. Pero tienes el poder de apagarlo. Solo necesitas aprender a elegir. Rambo frunció el ceño, confundido. ¿Elegir? ¿Cómo puedo elegir no sentir ira? Lee sonrió suavemente. No se trata de no sentirla. La ira es una emoción natural, como el viento que sopla. Pero tú decides si dejas que el viento te arrastre o si te mantienes firme. Cada vez que sientas que la ira surge, detente. Respira. Y pregúntate, ¿qué elijo en este momento? ¿La destrucción o la paz? Rambo asintió lentamente, aunque no estaba del todo convencido. Durante las siguientes semanas, comenzó a practicar las enseñanzas de Lee. No fue fácil. Hubo momentos en los que la ira lo dominaba y volvía a caer en sus viejos patrones. Pero, poco a poco, empezó a notar cambios. Un día, mientras conducía, otro automóvil le cerró el paso de manera brusca. Antes, Rambo habría reaccionado con gritos y gestos obscenos. Pero esta vez, respiró profundamente y recordó las palabras de Lee, ¿qué elijo en este momento? En lugar de enojarse, simplemente dejó pasar el incidente y siguió su camino. Fue entonces cuando sintió algo que no había experimentado en años, paz. Con el tiempo, Rambo se convirtió en un ejemplo para quienes lo conocían. La gente notaba su calma y le preguntaba cuál era su secreto. Él siempre respondía con una sonrisa. El secreto no es evitar los problemas, sino elegir cómo enfrentarlos. La paz no está en el mundo exterior, sino en tu capacidad de elegir la calma en medio del caos. La historia de Rambo se extendió por la ciudad, inspirando a muchos a buscar su propia paz interior. Aunque el mundo seguía siendo caótico, Rambo había encontrado la manera de vivir en armonía consigo mismo.
Y lo más importante, había descubierto que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la elección consciente de la calma.